debate en el Congreso, pero me voy a dirigir ahora, tengo el placer y el honor de dirigirme como coordinador general de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Y desde la alegría revolucionaria que nos lanza nuestro camarada Andrés Vázquez de Sola, es una gozada escucharlo, como es una gozada escuchar también al cónsul de Cuba y amigo de este partido y amigo de esta organización, Ulises Arranza, que siempre tenemos el honor de escucharlo y de que combata con un discurso sólido, solvente, todo ese pensamiento viciado, tóxico que nos intenta contaminar sobre Cuba y sobre Venezuela. Quiero enviar en primer lugar un saludo al buen Congreso, al magnífico Congreso del Partido Comunista de Andalucía, del que soy militante, que empezó con su convocatoria y debate hace ya 5 meses, y que ha hecho de la discreción el modo de actuación de la política con mayúsculas. Porque este partido y la organización a la que pertenece y que fundó es alternativa no solo en formulación de propuestas, es alternativa también en la forma en que se abordan. Porque frente al titular efímero hemos optado por la reflexión crítica, frente al criterio catódico por el debate sereno y frente al marketing líquido por propuestas sólidas. Qué importante para Izquierda Unida, un partido comunista de Andalucía cohesionado, unido sobre la política y garante de esa cohesión y de esa unidad en la política de Izquierda Unida. Es importante porque solamente pueden hablar de este proyecto desde la política, desde la confrontación de ideas, que no es menor, pero no deja de ser importante para multiplicar nuestra capacidad de influencia en Andalucía. No me resisto a hacer un homenaje a nuestro poeta Antonio Machado. Digo nuestro poeta porque debe ser el poeta nacional de la Tercera República Federal Española. Lo digo porque era rojo entre los rojos, pero a veces otros se apropian y lo edulcoran. Y a veces también nos pasa en el presente, que otros se apropian de iniciativas políticas y las abandonamos cuando eran genuinamente nuestras. Ayer hizo Daniel Hernández una magnífica exposición al respecto. Fuimos pioneros en el debate propositivo de las propuestas de igualdad de opción sexual. Y a veces se nos olvida. Y también se nos olvida que el gran poeta Antonio Machado era rojo entre los rojos, posiblemente porque hubo escuelas filológicas que le interesaron edulcorar la figura de una persona que se adecuó y que evolucionó en función de las circunstancias. Había unos versos que planteaba su identidad con la izquierda cuando decía: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Ese manantial sereno también ha brotado del debate en este Congreso. Un debate que además tiene la oportunidad de afrontarse tras 5 meses hablando de política con mayúsculas en las agrupaciones locales, que ahora tiene la oportunidad de afrontar su debate en una semana importantísima para Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía y sobre todo importantísima para las capas populares de Andalucía. Y se llama, como se llamó en 1980, el 28 de febrero de 2014. Y se llama, como elemento de identidad que nos ha distinguido en nuestra trayectoria política, movilización. Y se llama que todas las fuerzas, desde la diversidad de la izquierda, acudamos masivamente a Sevilla el próximo 28 de febrero a elevar la voz del sur y a elevar un mensaje claro: que hay salida a la crisis, que hay alternativa a las políticas neoliberales y que esas políticas y esas alternativas se van a construir desde el sur, como desde el sur construimos en 1980 el modelo territorial que se instaló en España cuando nos querían regionalizar frente a la Federación del Norte. Es una llamada a la rebeldía, es una llamada a la movilización
y es una llamada a la esperanza. Dice Almunia, este hombre de la Troika, que el gobierno español no tiene proyecto, y es verdad, no tiene proyecto, porque su proyecto es el proyecto de la Troika. El gobierno español tiene un solo proyecto que se llama proyecto neoliberal de recortes y de refundación y desaparición de lo que queda de público. Por eso es importante la movilización de este sábado, que viene, perdón, del viernes que viene. Y por eso será importante también la movilización del 22 de marzo. Porque en esa movilización vamos a seguir tejiendo alianzas y construyendo bloque político y social. Porque desde Andalucía hay salir a la crisis desde su fuerza, la fuerza del mundo del trabajo, de los comités de empresas, de los trabajadores y trabajadoras de empresas en crisis, que se rebelan y no se resignan a que caiga en la actividad de las mismas. La fuerza de los pensionistas que no están dispuestos a asumir nuevos recortes estructurales de las pensiones. La fuerza de los jóvenes que deben seguir rebelándose y ser vanguardia en esta organización en la ruptura democrática. La fuerza de las mujeres. Y tenemos que anteponer, impregnar de color violeta el discurso de Izquierda Unida, la fuerza de los activistas desde la vivienda, desde la paz, la fuerza de los alcaldes y las alcaldesas de Izquierda Unida en defensa de la competencia y de los servicios locales. Porque desde Izquierda Unida tenemos que hablar de lo que nadie habla. Tenemos ese imperativo ético y esa obligación política. Hablar de lo que nadie habla, en la que esta crisis estafa, como se decía en alguna resolución, también tiene una parte de estafa en el debate político sobre la salida de la crisis. Y gracias a Izquierda Unida, desde el sur del sur, desde Andalucía, se habla de aquello que no se habla en otros territorios. Se habla de banca pública. Se habla de banca pública como base para un cambio de modelo económico creíble. Y en lugar de hablar de tanto modelo económico y nuevo modelo productivo, vamos a hablar de realidad y vamos a hablar de simientes sin las cuales no es creíble. Y no es creíble un nuevo modelo económico en Andalucía si no hay una entidad de crédito que establezca prioridades sobre la concesión del mismo al verdadero tejido productivo de esta tierra que se llama pequeña y mediana empresa, que se llama economía social y cooperativa, que se llaman autónomos. Y en Andalucía hablamos del Banco de Tierra y tendremos, y este partido tendrá que liderar, y yo le aspiro a ello, el debate de la Ley Integral de Agricultura que está en el acuerdo programático del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y en ese debate, lejos de la aritmética parlamentaria, en ese debate, tejer alianzas con la gente para ser fuerte en lo propositivo de esa ley. Una ley que tiene que incluir, sí o sí, el Banco Público de Tierra. Una ley que tiene que regular, sí o sí, el uso de las propiedades de titularidad pública para la explotación y uso de los trabajadores y trabajadoras del mundo rural. Porque hay que seguir acumulando fuerzas y sinergias. Y es una zona y es una comunidad en la que se habla de suministros vitales básicos como derecho y no como concesión. De eso se habla en Andalucía. Y se habla de vivienda al servicio de la gente. Y se habla de sancionar a quienes torticeramente y saltándose esas reglas que después lo imponen, no ponen al servicio de la comunidad las viviendas que tienen. Porque nosotros hablamos de la construcción vinculada a la rehabilitación de viviendas, construcción al servicio de la mejora de la calidad de vida de la gente y no a la vuelta de ventas de motos que no tienen ninguna realidad ni consistencia, a pesadillas de burbujas que no deben volver a esta comunidad porque está en la base de la crisis que padecemos. Porque hablamos, como decía antes, de un nuevo modelo económico que tiene que marcar la diversidad sectorial como rasgo de identidad de esa nueva economía que se tiene que cernir sobre Andalucía. Y en este debate hablamos de lo que nadie habla, y precisamente porque hablamos de lo que nadie habla y establecemos en el vértice del debate político aspectos que suponen un ataque directo a los intereses de las clases dominantes, como aquí se ha reflejado en los debates y los documentos políticos, hay operaciones en las que Izquierda Unida sobra en cualquier
gobierno en el que pueda tener incidencia. Por eso nosotros, mientras hagamos política de articulación de lo que nadie habla, políticas que son leales a nuestro programa electoral, abrimos una fisura en quienes quieren convertir el bipartidismo en un gobierno de concentración, en el que IU sobra. Pero mientras nosotros hegemonicemos y estemos en vinculación con la gente y estemos en los gobiernos, abriremos fisuras e impediremos ese tipo de operaciones que van claramente contra los intereses de las capas populares y de las clases trabajadoras. Por eso tenemos que hablar también de lo que nadie habla, de la defensa del sector público, y habrá que abordar el debate del sector público, ordenarlo para que sea más eficaz y para que esté orientado a los objetivos para los que se constituyeron. Yo quiero deciros una cosa a los camaradas y a las camaradas que aquí estáis. Nosotros, como siempre, frente a las modas, lo clásico, nosotros con nuestra hoja de ruta, con nuestro ritmo, que no nos lo impone ningún consejo de administración ni de ninguna televisión privada, con nuestro ritmo de trabajo, que nos lo impone nuestra obligación con los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, con nuestro ritmo de iniciativa y de propuestas surgidas de ese manantial sereno pero jacobino del que hablaba Machado, surgido de la reflexión crítica. Frente al corporativismo y el pensamiento líquido, la solidez y el reflejo de la reflexión y de la política con mayúsculas. Nosotros vamos con nuestra hoja de ruta, con nuestra dirección, con la necesidad de seguir estando con la gente. No perdamos ese curso. El partido no lo ha perdido, Izquierda Unida tampoco lo va a perder. El 28 de febrero tiene que ser una oportunidad de multiplicarnos por la esperanza y llenando las calles de Sevilla para decir basta. Y para demostrar la fuerza que tiene este partido y la fuerza que tiene Izquierda Unida. Os convoco a que nos veamos el viernes que viene, en ese territorio que es de todos, que queremos que siga siendo de todos y de todas. Y de esa convocatoria saber que reflejamos lo más noble de la sociedad andaluza, que tenemos no solo la razón, sino los instrumentos, y hoy es una buena oportunidad de ello, y este congreso también lo ha sido, para organizarnos y multiplicar la capacidad de incidencia de esas reformas que no se existen, en las que queremos abrir camino, porque así vamos a construir una sociedad más igualitaria y una Andalucía profundamente más justa. Compañeros y compañeras, amigos y amigas, mucho ánimo. Sabéis que la dirección de Izquierda Unida está apasionada por el proyecto que ha desarrollado desde la 11ª Asamblea. Sabed que Izquierda Unida y su dirección andaluza está recorriéndose todos los territorios de Andalucía, uniendo, tejiendo alianzas, convocando a la gente a esa movilización que es el inicio de un ciclo de movilizaciones que tenemos que seguir construyendo para que de una vez por todas el miedo esta vez sí cambie de bando. Un abrazo.